Hoy vamos a hablar de política en asuntos públicos, pues son tiempos políticos, especialmente hoy, 17 de octubre, días de alta tensión política. Y Mabel, bueno, nosotros siempre invitamos muchas veces intelectuales, escritores, académicos que escriben libros. Se escriben muchos libros de asuntos públicos, que son los temas que nos interesan a nosotros. Ahora, hay algunos libros que tienen la suerte de aparecer en el lugar y sobre todo en el momento propicio en que el debate público los está necesitando. Y este es el caso que vamos a ver hoy de un libro que se llama La Rosca Política y su autora es Mariana Llené, que está hoy aquí con nosotros. Gracias, Mariana, por venir. Esta noche Asuntos Públicos en un día como hoy. El día 17 de octubre, nada menos, ¿no? Mariana escribió La Rosca Política. Bienvenida, Mariana. Muchísimas gracias. El subtítulo es El oficio de los armadores delante y detrás de escena, o El discreto encanto del toma y daca. Es maravilloso el subtítulo, y decir, bueno, la rosca política, que es algo muy denostado, que se habla todo el tiempo, la rosca. ¿Qué es la rosca política? ¿Qué es la rosca política? Yo diría que la rosca es un trabajo de intermediación entre pares del mundo político, es un trabajo de negociación, sobre todo. La rosca es un trabajo cotidiano en el mundo de la política que tiene que ver con conseguir acuerdos, conseguir alianzas, conseguir mayorías, conseguir distintos mecanismos que garanticen la gobernabilidad, ¿no? Para los oficialismos, ese trabajo de rosca, de negociación entre pares del mundo político, entre pares, en tanto son todos ellos profesionales de la política, ¿no? Miembros del mundo político, no pares en el sentido de que tengan el mismo poder, ¿no? Son relaciones asimétricas, pero en las cuales hay que negociar y hay que negociar todo el tiempo, y ese trabajo de armado político, de rosca, es constante, y quienes lo hacen bien son fundamentales para los gobiernos. Claro. Hay una historia de la rosca política. Uno podría pensar, bueno, presidentes en el siglo XIX eran maestros en la rosca. Uno piensa en Roca, por ejemplo, ¿no? Que cuando estaba ya desde el gobierno de la oposición, armaba la Liga de los Gobernadores, se mandaban cartas en el momento, ¿no? Hoy se mandan WhatsApps. Exacto, tal cual. Hablan por teléfono. Tal cual. En aquel momento se escribían cartas y después, no sé, Irigoyen o ¿no? Los Gran Perón. Pero vos te enfocás desde la democracia, la vuelta de la democracia, donde esto todavía se sofistica más, y ya tiene un carácter institucional, ¿no? Exacto. Yo diría que desde que hay política hay la necesidad de negociar, ¿no? De negociar entre actores con poder y con intereses diversos, en los que hace falta amalgamar como partes, ¿no? Fracciones de partidos o de fuerzas políticas, y que eso siempre supone un trabajo de negociación en un país como Argentina, además que es un país federal, digamos, con gobernadores fuertes, muchas veces sin mayorías en las cámaras, digamos. Ese trabajo es importante a lo largo del tiempo. Y en el libro yo me centro en el trabajo de los armadores políticos del Poder Ejecutivo, los miro sobre todo al Ministerio del Interior, aunque me refiero a algunas otras figuras, desde la vuelta de la democracia hasta acá. Claro, el Ministerio del Interior es el ministerio que se dice, ¿qué hace el Ministerio? Uno dice salud, educación, economía, pero ¿qué hace el Ministerio del Interior? Tal cual, es verdad que hay otros ministerios en los cuales uno tiene como intuitivamente en el acto sabe lo que hacen, mientras que el Ministerio del Interior es para sus propios participantes el ministerio político, ¿no? El Ministerio de la Política. Es un ministerio desde el cual se negocia, ¿no? Desde el Estado central con las provincias,
en el cual, digamos, se maneja la distribución de fondos, digamos, está la coparticipación, pero durante mucho tiempo hay algunos fondos que el Ministerio del Interior, los ATN, ¿no? Los aportes del Tesoro Nacional, que pueden manejar con cierta libertad, digamos. Es también el que durante distintos momentos se dedica a la intermediación incluso con los municipios en algunos momentos y también con el Congreso. Además tiene otras funciones, ¿no? Es el que, digamos, cuando cruzamos la frontera nos encontramos con funcionarios del Ministerio del Interior o cuando vamos a hacer el DNI. Pero no es por esas razones. Claro, migración es lo más concreto. El RENAPER. Bueno, el RENAPER. Esa es la burocracia estable del Ministerio del Interior. Pero en la cabeza del Ministerio del Interior hay expertos en negociación política y en relación con los gobernadores, con los partidos, con las bancadas mayoritarias en el Congreso, que hacen un trabajo que supone, sobre todo eso, mantener la gobernabilidad, hacer, digamos, defender el proyecto de gobierno en el que se inscriben. Los buenos armadores políticos tienen que, podríamos decir, tener puesta la camiseta, ¿no? Puesta la camiseta del presidente. Son armadores para el proyecto del presidente, ¿no? Es un rol particular, digamos, en el que muchas veces no se lucen ellos mismos. Se terminan luciendo si hacen ese trabajo con eficacia y entonces los presidentes los pueden premiar después como con otros cargos selectivos, pero para muchos es un trabajo que no tiene tanto brillo, ¿no? Digamos, muchos de los armadores que yo miro, que yo estudio en este libro, no son tan salientes, quizás no tienen tan buena prensa o no son tan bien considerados por la opinión pública y sin embargo al interior del campo político son muy bien considerados. Bueno, hablábamos de la conveniencia del momento en que aparece este libro porque uno de los personajes que llenaría el perfil de armador político, de rosquero político, es precisamente Alberto Fernández, el candidato que tiene todas las chances de convertirse en el futuro presidente, que empieza con tomemos un café, ¿verdad?, con Sergio Massa, y después viaja a las provincias y se ve con Schiaretti, y empieza a hacer eso que Roca hacía por correspondencia a otros presidentes hace 100 años, ¿no? Exacto. Pero y él es ¿vos lo tuviste presente o mientras estabas haciendo la investigación? Total, de hecho el capítulo 6 de este libro, digamos el último capítulo que es sobre el gobierno de Néstor Kirchner, muestra, digamos, el carácter central de la figura de Alberto Fernández. Él era jefe de gabinete y sin embargo desde la jefatura de gabinete concentraba muchas de las funciones que históricamente había tenido el Ministerio del Interior, ¿no? Era el ministerio fuerte políticamente. Ese es el cambio, ¿no? El cambio entre cuando era el ministro del Interior pasa en la jefatura de gabinete después de la reforma del 94. Exacto, después de la reforma del 94 se crea la figura del jefe de gabinete y esa figura yo diría que todavía está en construcción total, en proceso de definirse y de redefinirse cada vez. Y depende mucho, digamos, más allá de las funciones institucionales, depende mucho de las personas que lo ocupan. Cuando Corach era ministro del Interior, nadie recuerda al jefe de gabinete, digamos, si bien era una figura novedosa, y en cambio, durante la presidencia de Néstor Kirchner, el jefe de gabinete, como decían muchos de mis entrevistados, ocupaba toda la cancha. ¿Por qué? En gran medida porque contaba con la confianza absoluta de Néstor Kirchner, era uno como de sus grandes confidentes, de sus grandes como adláteres, ¿no? Que lo había acompañado desde el inicio de su campaña presidencial, cuando medía muy poco, digamos, ¿no? Cuando era una promesa muy incierta. Y también por esta destreza, ¿no? Esta destreza para negociar con otros, para esta destreza para el armado, que la vemos ahora, ¿no? Exacto, como decía Pablo, digamos, en este sentarse y tomar cafés, ¿no? Eso que antes se hacía por carta, ahora también se hace por WhatsApp, es cierto, pero supone en algún momento la relación cara a cara, ¿no? La confianza para mandarse esos WhatsApp y negociar cosas supuso antes encontrarse, tomar un café o lo que fuere, digamos, pero establecer cierto vínculo de proximidad, cierto diálogo, ¿no? Tener un gran activo de los armadores políticos es como su agenda, digamos, sí, ¿no? Lula es uno, ¿no? De todos se reconocen en Lula uno de los armadores políticos más caracterizados, no solo de Brasil, sino de la región. Lula se sentaba a comer un asado, ¿no? Con alguien. Tal cual, diría que Lula hacía un buen trabajo de armado entre los distintos presidentes de la región y Néstor Kirchner también era como muy bueno en eso. En general, los grandes líderes tienen que tener un buen conocimiento, digamos, de este armado político, pero delegan parte de esa función en otros, ¿no? Digamos, como los grandes líderes se
se rodean de perfiles políticos muy diferentes, ¿no? De algunos perfiles más técnicos, de otros perfiles que tienen más que ver con la rosca, con el armado. Digamos, saben muy bien que necesitan distintas competencias, digamos, para ser exitosos en política, ¿no? Este libro intenta mostrar una de las facetas de la política, ¿no? No decir que toda la política es rosca ni nada por el estilo, pero decir que no hay política sin rosca, no hay política sin este trabajo. Es un rol muy central. Bueno, en los 80, ¿quién cumplía este rol? Coti Nosiglia, ¿no? Coti Nosiglia era el armador político y creo que lo llevó a niveles claro, muy además, altos, con una ¿no? característica particular era de ser en las sombras, de no querer aparecer, de no querer ser la figura la contrafigura de eso podía ser la de Corach, que después del corte vamos a centrarnos un poquito en esa figura. Pero el Coti nadie lo conocía, no hablaba, ¿no? Pero sabían que tenía un poder muy Tal grande. cual. El Coti Nosiglia era un personaje en la década del 80 ya tan famoso y tan misterioso como lo es ahora, quizás, ¿no? Esos de los que siempre se dice que están actuando en la sombra, siempre como circulan los rumores, como desde afuera, como quien mira la política como por la televisión no termina de saber tanto en qué consiste ese trabajo, y los que están adentro saben, ¿no? Que los operadores, que el Coti Nosiglia es todavía un gran operador del radicalismo. Y en la década del 80 el primer ministro del Interior de Alfonsín fue Trócoli, un hombre de partido que venía de la otra línea, digamos, no venía del alfonsinismo, sino de la línea nacional, del balvinismo, y hasta las elecciones legislativas del 87, cuando ahí el alfonsinismo tuvo como su primera gran derrota, y ahí digamos, ya entonces se decía, ¿no? Alfonsín blanquea a Nosiglia y Nosiglia salta al centro de la escena y es ministro del Interior. Es el último cargo que tuvo, digamos, es verdad que es alguien que rehúye a los cargos públicos, que prefiere esta actuación en las sombras. Claro, por eso hay una diferencia, ¿no? Los armadores, los rosqueros de antes estaban afuera en armadores para otros. La diferencia, y lo vamos a ver en el bloque que viene, es que el armador de ahora, Alberto Fernández, que estaba probablemente armando para otros, ahora él es el candidato. O sea, lo que llamaban en la serie Juego de Tronos el Kingmaker, ¿no? El hacedor de reyes, ese es el rosquero, ahora es él, puede ser el rey, ¿no? Pero lo vamos a ver en el bloque que viene. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. Minera Andina del Sol, una operación de Barrick y Shandong Gold, adhiere al programa Hacia una minería sustentable. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. LATAM y vos, juntos, más lejos. Un banco diferente. Banco Hipotecario. De la tierra al cielo, de la ricota a la leche y de la leche al yogur, al queso, al dulce de leche y a muchísimo más. La Serenísima, 90 años, la calidad de siempre. En Toyota, el compromiso con el medio ambiente nos inspira para liderar el camino hacia la movilidad sustentable. Conoce más en toyota.com.ar.
Seguimos en Asuntos Públicos, hoy hablando de política y más específicamente de la rosca política con Mariana Gené, autora de un libro que se llama La rosca política, que llega en muy buen momento porque un armador político como Alberto Fernández, que se suponía que él armaba para otros, ahora ha sido él... catapultado a la primera puesto. Al primer puesto, exactamente. Esto es una gran diferencia, no es un armador político, esto no ocurría antes. Esto no ha ocurrido nunca, es una gran singularidad de este momento, ¿no es cierto? Es como, para mí que estudio estos temas, es un momento apasionante de ver, digamos, y digamos, yo entiendo muy bien, digamos, las credenciales, las destrezas, los recursos por los cuales como él era fue un muy buen candidato, digamos, una muy buena elección como que hizo Cristina Fernández de Kirchner en el momento de ungirlo, digamos, para volver a juntar muchas partes del peronismo que se habían separado y que quizás ese diagnóstico de que hacía falta juntarlas. Faltaba rosca. Para poder ganar, claro, exacto. Estaba el diagnóstico, pero es verdad que una cosa es decirlo, ¿no? Hace falta juntarse. Otra cosa es lograrlo, digamos, ¿no? Poder hacerlo supone un trabajo artesanal, digamos, un trabajo de ir encontrándose, tomando esos cafés, digamos, juntándose, acercando partes, buscando las coincidencias que tienen, negociando, sabiendo que están dispuestos a dejar de lado y qué proyecto en común pueden encarnar. Y para eso, como esa expertise política de Alberto era como importante, y ahora con el diario del lunes, digamos, el diario del lunes del todo nos falta verlo, porque nos faltan las elecciones, pero digamos, uno después de las PASO puede ver que eso fue muy exitoso. Pero es verdad que después a la hora de gobernar va a ser otra cosa y va a tener nuevos desafíos, ¿no? Digamos, digamos, ya no, por supuesto, ya no está en el lugar de operar, de construir, de armar para otros, sino para sí mismo, y habrá otros armadores políticos que también hagan parte de esa tarea y parte de su desafío, que creo que en la campaña que está llevando adelante ya como lo está encarnando es como ocupar el lugar de líder, ¿no es cierto? Ocupar otro lugar que es distinto del de armador, reteniendo, por supuesto, gran parte de sus saberes, de sus capitales, de lo que lo llevó hasta ese lugar, como hacerlo ir hacia otro lugar, ¿no? Yo creo que ese es un trabajo que está en proceso de realizarse también y que lo estamos viendo. Claro, y ahí hay un tema, ¿no? Porque uno dice, la rosca tiene también connota y evoca a momentos muy denostados, como por ejemplo la Banelco, ¿no? El episodio de la Banelco, uno dice rosca política, es contubernio, es algo que se hace a espaldas del público para perjudicarlo, ¿no? La idea de la rosca en ese sentido. Y por el otro lado es la idea de la gobernabilidad. ¿Cuáles son los pros y los contras de la rosca? Tal cual, yo diría, por eso, digamos, el subtítulo del libro, ¿no? La bajada dice el oficio de los armadores delante y detrás de escena. Hay mucho de la rosca política que ocurre detrás de escena, sin duda, ¿no? También ocurre delante en el sentido de que muchas veces estos armadores como de primer nivel del Ejecutivo son los que salen a defender, argumentar ciertas decisiones frente a los medios de comunicación y demás, pero sobre todo hacen un trabajo detrás de escena que, digamos, puede llevarse adelante, puede llevarse a cabo para proyectos o para leyes, digamos, para decirlo rápidamente, que sean más inclusivas, que sean para ampliar derechos o que sean muy restrictivas y que sean, tal como vos decís, como la Banelco, digamos, para... Que era para meter una reforma laboral flexibilizadora. Para meter una reforma laboral tal cual, en un contexto ya de crisis, digamos, una reforma laboral muy resistida como por los trabajadores. En el prefacio del libro hay un prefacio que escribió Claudio Bensecri, que es un sociólogo argentino que vive y da clases hace mucho tiempo en Estados Unidos, y él le escribe un prefacio como muy hermoso, se lo recomiendo si alguien lee el libro, sobre la película sobre Lincoln que salió hace unos años y sobre las negociaciones que se ven en esa película para abolir la esclavitud en Estados Unidos, ¿no? Y se muestra cómo se van consiguiendo los votos para lograr abolir la esclavitud en Estados Unidos. Hay muchos votos que se consiguen por convencimiento, digamos, ¿no? Por parlamentarios que están convencidos de que ese es un momento, un clivaje en la historia de Norteamérica y que es fundamental hacerlo. Hay otros que se consiguen con otros medios como más complicados, digamos, complejos, ¿no? Que suponen también contratos, cargos, nombramientos, suponen negociar para que uno se vaya, si no quiere votar a favor, que al menos desaparezca y no se presente a la sesión. Bueno, de eso están hechas, digamos, ¿no? De eso están hechas las relaciones en el Congreso todo el tiempo, ¿no? El poroteo para ver quién tiene los votos, para ver si hay quórum, para ver si la ley va a salir hasta último momento. Lo que quiero decir, volviendo al prefacio de Claudio, es que
digamos, para las leyes que van a cambiar la historia y que nadie podría, digamos, hoy ya, digamos, objetarlas, ¿no? Celebrarlas, decir como que fueron un punto como de transformación en la historia de la civilización. Para eso también hace falta este trabajo de negociación que está hecho de persuasión, de convencimiento y también a veces de coacción, de apriete, de amenazas, ¿no? El libro muestra ese doble filo de la rosca política y muestra cómo, digamos, la pertinencia o no, el grado de acuerdo o no que tenemos con este trabajo puede variar según las coyunturas, según las situaciones, pero ¿cuál es el desafío de este tipo de actores, de los armadores políticos? Es sobre todo lograr que los proyectos del Ejecutivo triunfen, lograr que las situaciones críticas se puedan atravesar sin que haya caos, digamos, ¿no? Sin que haya como una ingobernabilidad, que es un desafío fundamental, ¿no? Uno podría decir, bueno, hay buenos y malos políticos. ¿Hay buenos y malos políticos para qué? ¿No? Hay políticos que son muy buenos para conseguir votos y hay políticos y son malísimos para negociar, para conseguir acuerdos con otros. Hay políticos que son buenos para construir las mediaciones para lograr la gobernabilidad, que no es algo menor en un país como la Argentina. Es fascinante, me parece. Me hace pensar en varias cosas. Una, hoy también con el libro del lunes, el PRO me parece que se debe estar lamentando de haber seguido la estrategia durán-barbista del purismo. Y si tuvo armadores políticos, los tuvo de otras fuerzas porque hay una tradición política, ¿no? El problema de los partidos nuevos, jóvenes, es que no tienen una tradición rosquera como si la tienen el radicalismo, que hablar, y el peronismo. Exacto. Y que lo primero que hacen es decir, bueno, vamos a juntarnos todos en un Consejo Económico Social, un léxico desconocido para el PRO. Ahora empiezan a hablar del tema, ¿no? Pero vos en el gobierno, en estos últimos 4 años, si tuvieras que identificar algún elemento, algún personaje allí, ¿quién sería el armador o el que jugó ese rol a pesar probablemente de ellos mismos? Total. De hecho, en el libro hay un pequeño posfacio, como unas hojas que vienen después de las conclusiones, para el que hice muchas entrevistas en el Ministerio del Interior actual. Y en la tapa está Emilio Monzó también, la tapa del libro, diciendo reivindico la rosca, fue en el momento en que reasumió en la Cámara de Diputados la presidencia. Yo diría, Emilio Monzó en el Congreso y Rogelio Frigerio en el Ministerio del Interior fueron los grandes armadores políticos, el ala política de Cambiemos. Después tienen sus segundas líneas también que trabajaron como en ese sentido. Y ellos, tal como vos decís, vienen del peronismo, digamos, los dos, y tienen muy buena llegada tanto a actores del peronismo como a actores del radicalismo, por el hecho mismo de pertenecer a partidos políticos, en efecto, por el hecho mismo de tener trayectorias al interior de los partidos, por entender sus reglas, sus reglas tácitas, sus códigos, por respetar ese trabajo, además. Y, digamos, como algo que está claro para mí, que fue muy claro haciendo el trabajo de campo, es que esos armadores políticos de Cambiemos tuvieron una sinergia, una articulación, una buena división del trabajo político con el ala más durán-barbista de Marcos Peña durante la campaña de 2015, ¿no? En el que unos hacían una cosa, otros hacían otra, ¿no? Ellos iban y buscaban candidatos en el interior del país, armaban, ¿no?, una lista que debía nacionalizar al PRO, que era un partido local, digamos, ¿no? Negociaron con el radicalismo, digamos, trabajaron mucho para la convención de Gualeguaychú, digamos, como hicieron un trabajo como realmente como importante y progresivo, y una vez que ellos tenían, digamos, los candidatos, venía como el ala más comunicacional, con un trabajo de coaching, de discurso, de manejo de las redes sociales, de segmentación, ¿no? Y ahí el Cambiemos había logrado hacer que esas dos facetas convivieran y se articularan bien. Una vez en el gobierno, esa articulación realmente se rompió mucho, digamos, primó mucho más, digamos, la figura de Marcos Peña y su cercanía con Macri, y yo creo que ahora en la actualidad lo lamentan, pero ahora es un poco tarde, digamos. La relación de Cambiemos con sus armadores políticos fue intermitente, fue conflictiva, si bien mucho hicieron durante el gobierno. Sí, bueno, en los segundos que nos quedan, una palabra nada más. Yo digo, Mariana es además la esposa de Matías Lamens, candidato a jefe de gobierno de la ciudad, así que va a tener una armadora en casa, Matías. Pero una sola cosa, ¿cómo la rosca puede ser usada para el bien? Por supuesto. Bueno, con eso nos vamos. Gracias, Mariana, por estar con nosotros, y a ustedes, esto fue Asuntos Públicos.